Es por la Biblia que todos comprendemos todas las cosas bellas que Dios nos vino a dar. Nos da salud, también felicidad, y para quien la estudia poder contra Satán. A mis hermanos, a todos mis amigos, les doy este consejo que Cristo nos dejó: que estudiemos las santas escrituras, que en ellas os parece que tenéis la salvación. Con la justicia y calzado con la paz, tomad el escudo de la fe, para que al maligno tú puedas vencer. El yermo y la espada no se pueden quedar, y entre todas estas cosas no debes dejar de orar, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Llevarte el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Ese es nuestro propósito. Iglesia Roca de Salvación y su pastor Cifredo Torres te da la bienvenida a un enlace más en vivo desde nuestras instalaciones ubicadas en el 41 Saxon Avenue, Bayshore, Nueva York, 11706. Para oración, saludos y complacencias, comunícate con nosotros dentro de los Estados Unidos al 631-522-5237 o a cabina de Estéreo Revelación y Radio Getsemaní a los teléfonos 2613-8065 o al 2634-5848. Bienvenidos. Dios les bendiga, mis hermanos. Ya estamos listos para compartir con todos ustedes en esta programación una tarde de enseñanza bíblica en los labios de nuestra hermana Cristina Calles, a quien le decimos bienvenida a esta programación, hermana Cristina, y entramos ya a lo que es a la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Gracias, hermano Gamaliel. Dios me le bendiga, hermoso pueblo del Señor, usted que nos escucha, amén. Es un privilegio para mí, créamelo, es una bendición estar nuevamente en este lugar, en este espacio, sabiendo, hermano, de que usted está prestando atención, amén, nos está regalando esos minutos valiosos de su tiempo para escuchar palabra del Señor, amén. Lo hacemos con la mayor disposición, con la mayor humildad, amén, sabiendo de que Dios va a obrar, amén, y sabemos que la palabra del Señor siempre llega en el momento que nosotros quizás menos estamos esperando, amén. Yo quiero compartirle, amén, esta tarde el libro del pan diario, amén, para esta
para este día, que es 14 de abril. Luego vamos a orar un momento y vamos a entrar en una enseñanza muy preciosa, amén, que he aprendido a mucho, amén, con este tema, cuando Dios corrige a sus hijos, amén. Y si nosotros somos hijos de Dios, amén, tenemos que estar dispuestos a la corrección del Señor. Pero la lectura de esta tarde dice, Dios se acuerda. Y está en el libro de Génesis 8, versículo 1 al 17. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca. Hay un festival chino llamado Qingming, un tiempo de duelo por los parientes fallecidos, durante el cual se arreglan las tumbas y se hacen caminatas con los seres queridos por el campo. La leyenda dice que el Qingming comenzó cuando el comportamiento grosero e insensato de un joven provocó la muerte de su madre. Entonces decidió de allí en adelante que él visitaría la tumba de su madre cada año para recordarla lo que ella había hecho por él. Es triste pensar que no se acordó de su madre hasta que ella murió. Cuán diferente es nuestro Dios, cómo nos trata nuestro Dios. En Génesis leemos que el diluvio destruyó al mundo y solo sobrevivieron aquellos que estaban con Noé en el arca. Pero Dios se acordó de ellos y envió un viento para que se llevase el agua y los pudiera hacer salir del arca. Dios también se acordó de Ana cuando Ana le pedía un hijo, lo encontramos allá en el libro de 1 Samuel 1:19, y se lo concedió, amén, le concedió a Samuel. Jesús se acordó del ladrón moribundo, quien le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, a lo que Jesús respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa lectura la encontramos en el libro de San Lucas 23, 42, 43. El Señor se acuerda de nosotros, hermanos, donde quiera que nosotros estemos. Nuestras preocupaciones son suyas, nuestro dolor es suyo. Encomendémosle a Él los desafíos y dificultades. Él es el Dios todopoderoso que todo lo ve y que se acuerda de nosotros, como una madre se acuerda de sus hijos y que espera satisfacer nuestras necesidades. Bonita la lectura para este día, amén. Es un privilegio haberla compartido con usted. Pero yo quiero, amén, que oremos unos minutos, amén. Yo no sé cómo estará su vida, su tiempo, cómo estará su ánimo, amén. No siempre, hermanos, nos levantamos con la misma disposición. Muchas veces cuando nos levantamos y le agradecemos al Señor, otras veces quizás se nos olvida agradecerle al Señor, ¿verdad que es cierto? Pero más sin embargo, nuestro ánimo puede ser muy variante. Pero este día yo sé que es un día muy especial, amén, porque a pesar de toda situación, yo sé que Dios nos da la victoria como hijos suyos que somos, amén, y Él quiere siempre lo mejor para nosotros. Así es que si usted tiene la oportunidad, amén, de cerrar sus ojos, está bien, y si no, solo puede escuchar, amén, la oración que vamos a hacer esta tarde para entrar en la enseñanza, amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi Jesús, porque tú eres bueno, Señor, porque bueno has sido, Señor, para con nuestras vidas. Oh, Señor, tus misericordias han sido grandes, mi Jesús. Tú has sido grande, mi Dios, para con tu pueblo. Oh Señor, nosotros estamos conscientes, Señor Jesús, que no merecíamos nada, Padre Celestial. Mas sin embargo, mi Cristo Santo, usted murió en la cruz del Calvario, mi Dios. Pero en esta tarde, mi Jesús, aparte de agradecerle, mi Dios, esa misericordia, ese sacrificio, mi Jesús, estamos aquí, Padre, para ponerle la vida, mi Dios, de cada uno de mis hermanos, mi Jesús, que nos están escuchando. Si hay algún amigo, Padre, que tuviera la oportunidad y la bendición, mi Dios, de escuchar esta tarde y quisiera, mi Jesús, esta tarde formar parte de la familia de Cristo, mi Jesús. Esta tarde, mi Dios, puede ser una tarde de salvación. Esta tarde, mi Dios, puede ser una tarde de victoria para esa vida, de un nuevo nacimiento, mi Jesús. Oh mi Dios, yo no sé la situación que pase cada uno de mis hermanos, Señor. Yo no sé, mi Jesús, dónde me pueden estar escuchando, pero usted sí lo sabe, Padre. Yo le pido, mi Jesús, de que usted sea propicio a la necesidad de su pueblo, que prepare sus corazones, Señor, que prepare sus mentes, Padre, que no seamos solamente oidores, Padre, que no tengamos nada más el privilegio, Señor, de estudiar la palabra, sino también de ser hacedores, Padre, de practicarla, de vivirla, Señor, y experimentarla,
contar sus maravillas, mi Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da. Estamos, mi Dios, conscientes, Padre Celestial, que tal vez, Señor, no seremos preparados, tal vez no tendremos mucha letra, Señor, ni elocuencia de palabras, pero sí sabemos, Padre, que con usted y usted nos da el respaldo del Espíritu Santo, mi Jesús, y eso es más que suficiente, Señor, para llegar al corazón del que nos escucha, para llegar, mi Dios, donde el hombre no puede llegar, donde no hay palabra, mi Jesús, que pueda penetrar, solo su palabra, mi Dios. Bendiga las vidas que están escuchando, bendiga, Señor, los corazones que están con aquella necesidad, mi Jesús, de escuchar una palabra de aliento, tal vez de escuchar una palabra de fortaleza, mi Dios, de ánimo para seguir adelante. Todo se lo pedimos, mi Jesús, en esta tarde, mi Dios, confiando en que así va a ser, mi buen Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a entrar, amados hermanos, amén, para aprovechar muy bien estos minutos, amén. Y le vamos a dar lectura, amén, a nuestra base bíblica, que está en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 11 y 12. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Preciosa la palabra del Señor, amén. Y usted tal vez se podrá hacer la pregunta y dirá, ¿cuándo Dios corrige a sus hijos? Amén. Y usted dirá, no, pero yo creí que la hermana me iba a hablar de amor, de esto y lo otro, amén. Pero esto es parte, amén, del proceso de entrar en la familia de Cristo. Y esto es importante para nosotros que tenemos la convicción y que nosotros con mucha seguridad nosotros decimos, somos hijos de Dios. Porque déjeme decirle, amado amigo, amado hermano, amén, que muchas personas a veces se confunden y dicen, todos somos hijos de Dios, pero la palabra de Dios no me dice eso a mí. Todos somos creación de Dios, que es cosa muy diferente, pero nosotros venimos a formar parte de la familia de Cristo cuando le aceptamos a Él, cuando nosotros cambiamos, amén, abrimos nuestras puertas y le aceptamos en nuestro corazón al Señor y le aceptamos, amén, en nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros nacemos de nuevo, amén, cuando nuestro espíritu, amén, comienza, amén, a vivir, comenzamos a dejar esa mundanalidad, la vieja forma de vivir, y venimos a ser diferentes. Nosotros venimos a ser parte de la familia de Cristo. Y este es un mensaje, amén, realmente para la familia de Dios. Este texto se refiere a asuntos familiares que todo hijo debe entender este llamado, amén. Pero nos hacemos 3 preguntas esta tarde. ¿Cómo se entra a la familia de Dios? ¿Y por qué Dios disciplina a su familia? ¿Qué deleita a Dios respecto a sus hijos? Vamos a considerar estas preguntas, amén, y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, amén. Pero más sin embargo, cuando nosotros leemos el texto base, hermanos, sabemos de que Dios permite que sus hijos atraviesen a través de pruebas, amén, y dificultades. ¿Pero a fin de qué? Es a fin de conformarnos más perfectamente a su santidad y a su voluntad para nuestra propia vida. Si usted se recordará allá en el libro de Job, amén, dice Job 5:17, aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Oiga bien, y cualquiera dirá, pero, o sea, hay que esperar el castigo de Dios, hay que saberlo interpretar, amén. Yo pienso de que cuando nosotros como hijos, amén, y nosotros estamos pequeños y nos portamos mal, yo creo que por lógica, hermano, amigo, yo creo que por lógica nosotros lo que esperamos es una corrección, ¿verdad?, de nuestro padre, de la persona que quizás que nos está criando en el momento. Es por eso mismo, amén, esto, hermanos, viniera a ser como realmente decimos nosotros, si hay una causa va a haber un efecto, ¿verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que entender, amén, y nosotros tenemos que comprender todo esto, y no es que Dios se va a deleitar castigándonos, pero muchas veces nosotros necesitamos crecer. El castigo, la corrección de Dios, amén, porque hay una cosa es que muchas veces se nos corrija y otra cosa es que se nos castigue, amén. Entonces, pero nosotros estamos hablando de corregir, amén, no de castigar.
palabras muy diferentes que usted pudiera decir, pero pareciera lo mismo. No, son dos cosas muy diferentes, amén. Mas, sin embargo, nosotros, al tener toda esta exhortación, amén, de cómo los hijos, vamos a ser corregidos por Dios, amén. Nosotros tenemos que recordar esto y tenemos que entender, hermano, que Dios es el que disciplina, amén. Y no tenemos que desmayar cuando somos reprendidos por Él, porque el Señor nos ama, y cuando Dios nos ama es cuando Dios nos corrige, es cuando Dios nos disciplina. Y mire que Él azota a todo su hijo. Él, hermanos, muchas veces, mire, hay que darnos una corrección, quizás, ¿por qué? Porque a veces quizás nos queremos salir, como decimos, de la línea, ¿verdad? O del guacal, no sé, a buen salvadoreño, amén. O nos queremos salir ahí, mire, y que estamos dando unos pasitos quizás a veces donde no debemos, y ahí está la corrección, y ahí está Dios corrigiéndonos, amén. Y Dios nos tiene que entrar en una disciplina, amén. Porque, ¿sabe por qué? Porque Dios es un Dios de orden, y a Dios le gusta que las cosas se hagan ordenadamente. Notemos varios aspectos de la disciplina de Dios. Para los creyentes, las dificultades y los sufrimientos que permite que nosotros suframos, amén, son una señal de que somos hijos de Dios. Y es la confirmación realmente, hermanos, del amor y del interior y del interés que Dios tiene por nosotros, sus hijos. La disciplina del Señor también tiene fines. Y nosotros, los creyentes, sabemos que finalmente, amén, lo que Dios quiere es que no seamos condenados por el mundo y que participemos más, amén, de la santidad de Dios. Esto va a permitir que nuestra vida, amén, sea una vida más santa, recordando, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Entonces esto nos ayuda realmente a nosotros a encaminarnos, amén, a ir, hermanos, como decimos, con pie firme, amén, realmente. Y es que muchas veces no es fácil, ¿no? Y nosotros cuando recibimos la corrección del Señor, cuando nosotros estamos siendo corregidos por Dios de muchas diferentes maneras, amén, por eso Dios permite que muchas pruebas lleguen a nuestra vida. Es que muchas veces cuando Dios nos está moldeando, hermanos, nuestro carácter, cuando Dios está probando nuestra fe, amén. Hay dos posibilidades y consecuencias de la disciplina del Señor. Pueden soportarse los sufrimientos por los cuales Dios dirige, amén. Hay que someternos a su voluntad para permanecer fieles en Dios. Y así vamos a seguir viviendo como hijos espirituales de Dios y participando de la santidad, amén. Y esto, hermanos, al participar de la santidad, al nosotros tratar de vivir en santidad, nos va a producir una cosecha de justicia. Vamos a ser mejores cristianos, mejores personas, amén. Podemos menospreciar, es decir, no tomar a la ligera la disciplina del Padre, o rebelarnos contra Dios muchas veces por causa del sufrimiento o del dolor y apartarnos así de Dios, ¿verdad que esto pasa? A veces cuando nosotros, hermanos, estamos siendo corregidos por el Señor, nosotros nos ponemos, hermanos, y decimos hablar cosas que muchas veces no tienen sentido, amén, y renegamos, y Señor, ¿y por qué me permites esto? Y Jehová, pero si tú sabes, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero Dios nos está corrigiendo porque nos ama, porque Dios quiere que seamos mejores cada día, amén. Pero muchas veces esa prueba no se soporta, muchas veces esa disciplina no somos capaces de soportarla. Y eso ha hecho, hermanos, que muchas personas se alejen de los caminos del Señor. Pero dentro de la voluntad de Dios, las dificultades pueden producirse como resultado de una guerra espiritual contra Satanás, amén, como pruebas para fortalecer nuestra fe, y las obras, hermanos, como preparación para consolar a los demás muchas veces y para manifestar la vida de Cristo. En toda clase de adversidades nosotros debemos buscar a Dios y examinar nuestra vida, y debemos renunciar a todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios. Pero realmente, hermanos, esto no es fácil, amén. Nosotros no lo vamos a lograr porque somos súper espirituales o porque somos los súper hermanos. No, hermanos.
Esto se logra sometiéndonos realmente a la voluntad de Dios. Como le dije al principio, amén, nosotros íbamos a tocar 3 preguntas muy importantes, pero no somos naturalmente hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos somos pecadores. El libro de Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Oiga bien, no todos, no somos naturalmente hijos de Dios, somos creados por Él. Pero nosotros, yo le dije que veníamos a ser parte de la familia de Cristo cuando le aceptamos, amén. Todos somos pecadores, amén. Mire, somos por naturaleza enemigos de Dios. El libro de Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos, oiga bien, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Oiga bien, nosotros, hermanos, cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque hacíamos las obras de la carne. Al que obedecíamos era Satanás, hermano. Quizás muchas veces podrá haber sido por ignorancia, ¿verdad? Pero allá el salmista David nos acuerda que en pecado fuimos concebidos, dice, ¿verdad? Mas sin embargo, cuando nosotros, amén, llegamos a ser parte de la familia de Dios, entonces sí somos hijos de Dios, amén. Entonces sí venimos a formar parte de la familia de Cristo. El amor de Dios, hermanos, nos toma tal como estamos. Así, ¿verdad? Como nos encontramos, amén. En el libro de Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Dios, hermanos, nosotros no andábamos buscando al Señor. Ninguno de nosotros, amén, dijo, yo quiero ir a buscar de Dios. No, mira, hermano, Dios propicia las situaciones, amén. Dios crea, amén, y Dios es el que busca, amén. Mas sin embargo, Dios nos toma tal como estamos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra vida, hermanos, nuestra vida, solo usted sabe de dónde lo sacó el Señor a usted. Yo sé de dónde el Señor me sacó a mí. Yo sé cómo Dios ha trabajado en mi carácter, amén. Cómo Dios ha trabajado, amén, para que yo vaya creciendo día a día. Y hermanos, y muchas veces la debilidad llega a nuestras vidas, muchas veces llega la flaqueza, muchas veces Dios permite muchas situaciones, pero con el fin de qué nos preguntamos. Con el fin de que nosotros crezcamos, amén, con el fin de que nosotros vayamos siendo maduros espiritualmente. Dios nos corrige, hermanos, porque nos ama. Pero nosotros muchas veces tomamos esta situación, amén, y decimos, no, pero Dios no se acuerda más de mí. Dios me olvidó, Dios me abandonó, Dios me ha dejado. Y sabe que en el momento quizás más difícil, cuando nosotros tenemos menos esperanza, cuando nosotros quizás más solo nos sentimos, cuando no hay una palabra de aliento, quizás muchas veces de un hermano, de un amigo, de la persona que usted quizás espera esa palabra de aliento, esa palabra de fortaleza, es cuando Dios, hermano, nos tiene de su mano. Cuando más débiles nos sentimos realmente, es cuando Dios nos contempla más. Pero más sin embargo, amén, muchas veces esto cuesta verlo. ¿Sabe por qué? Porque nuestra carne, amén, porque nuestro cuerpo muchas veces piensa humanamente. Pero es necesario estar conectados, amén. Es necesario vivir una vida de santidad, amén. Tratar de vivirla, hermanos, lo mejor que podamos. ¿Sabe? Nunca lo vamos a lograr a una perfección hasta que seamos transformados, hasta que estemos en su presencia. ¿Por qué? Porque siempre cuando estemos en este mundo va a venir la debilidad, va a venir, amén, la flaqueza, y es necesario que pasemos por todas estas aflicciones, nos dice la palabra del Señor, es necesario, amén, pero de todo, mire, de todo lo que acontezca en nuestra vida, de todo lo que llegue, amén, Dios va a tener su mano de misericordia y Dios nos va a dar también la respuesta. Cuando llegue el momento de la angustia, cuando llegue el momento de la prueba, también Dios nos va a dar la salida. Dios no nos va a dejar solo en esto, hermanos. Él ha prometido estar con nosotros hasta los últimos días, amén, hasta el fin del mundo. Mas sin embargo, nosotros tenemos que confiar, amén. Nosotros tenemos que perseverar, amén. Cristo, amén, fue quien nos reconcilió por medio de su muerte con Dios.
porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nosotros, hermanos, no hacíamos cosas buenas. Todos nosotros quizás cometimos errores, quizás unos peores que otros, amén, y quizás los seguimos cometiendo, amén, porque somos seres humanos y nos equivocamos muchas veces. Mas sin embargo, cuando entramos a la familia de Dios, es el nacer de nuevo. El libro de San Juan, capítulo 3, el del versículo 3 al 7 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Hermanos, cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, cuando nosotros aceptamos, es en ese momento, amén, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Dios en nuestra vida, cuando nosotros reconocemos que sin Dios no vamos a poder avanzar, cuando nosotros reconocemos, amén, que Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario para darnos vida, en ese momento, amén, nosotros estamos naciendo de nuevo y venimos a pasar de muerte a vida, pero estamos hablando en el ámbito espiritual, amén. Y muchas veces, hermano, eso es lo que nosotros a veces no comprendemos, amén. Somos sellados, amén, somos apartados, somos escogidos, amén. Y muchas veces esto es lo que a veces quizás los cristianos, amén, se nos olvida quizás por momentos, amén. Muchas veces se nos olvida que nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Mire, todo lo que hicimos antes de estar en los caminos del Señor, hermano, dice la palabra de Dios que Dios no se acuerda más de esos pecados. Dios no se acuerda nada de todo eso, hermano. Dice que los agarró nuestros pecados y los aventó al fondo de la mar. Allá mismo, y Dios no se va a acordar más de ellos. De allá en adelante, cuando nosotros le hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, amén, comenzamos a vivir, comenzamos a tener una nueva vida en el Espíritu. Y se va reflejando también en nuestra vida humana, amén, porque es con el cuerpo que estamos aquí, amén. Tenemos que entender eso, pero se va reflejando, hermano. Hay un cambio, amén, el nacer de nuevo. Dejamos, amén, de hacer las obras que hacíamos carnalmente. Como por ejemplo, ¿qué, hermano? Quizás nosotros mirábamos televisión 5, 6, 7 horas, yo no sé cuántas, amén. Y ahora no, ahora tal vez vemos menos, o tal vez solo vemos programas que nos puedan educar, amén. Podemos ver cosas diferentes, leemos la palabra del Señor, amén. Dejamos, tal vez muchas personas, yo he escuchado, amén, que se iban a los bailes, que tomaban y dejan esa manera de vivir. Dios produce ese cambio, es Dios el que cambia a la persona, amén. Pero nosotros somos nueva criatura cuando somos en Cristo y comenzamos a vivir una vida espiritual. Es esto lo que Dios le estaba hablando a Nicodemo, amén, que había que nacer del agua y del Espíritu. Cuando nosotros somos bautizados, amén. Por eso es necesario, amén, cumplir con ese mandato, amén. Cuando el Señor nos dijo que había que bautizarnos, amén, somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sella en ese momento, amén. Ese momento tan lindo que yo creo que toda persona tiene memoria, amén. Y recuerda el primer día que con lágrimas quizás en sus ojos llegó quebrantado ante la presencia de Dios. Sabe, cuando hay un arrepentimiento quizás muchas veces genuino, amén, cuando hay una persona, amén, que llora realmente de dolor, de arrepentimiento, amén, Dios trabaja en ese corazón y es cuando Dios cambia, amén, nuestra vida, hermanos, deja de ser la misma desde que nosotros llegamos al Señor. Porque déjeme decirle que si nosotros decimos de que ya somos hijos de Dios, pero nuestros hechos dicen lo contrario, hermano, realmente no dejamos mucho que desear como cristianos, como hijos de Dios, entonces no nos estamos engañando.
nos estamos engañando, amén, pero no, pero nuestros hechos van a decir cosas diferentes, nuestras palabras van a decir cosas diferentes, nuestras actitudes van a ser diferentes, nuestra manera de vivir, nuestro proceder, nuestra conducta, mire hermano, todo va a ser diferente cuando nosotros nacemos de nuevo. Y es ahí cuando el cristiano, amén, comienza a ser un bebé en el espíritu, amén. Y es que comenzamos a nacer de nuevo, comenzamos a ir ahí, hermanos, y primero estamos de recién nacido y comienza un proceso, amado hermano. Un proceso hermoso, amén, porque ¿sabe por qué es lindo? Porque vemos en la mayoría de personas que aceptan al Señor, amén, cuando están recién convertidos, hermanos, eso es como una luna de miel, eso es como un bebé con hambre, amén. Todo quiere, pero eso debe de permanecer en nosotros siempre, no tiene que ser siempre cuando comenzamos, amén. Siempre nosotros tenemos que estar viviendo en el primer amor y tener esa hambre y tener esas ganas, amén. Pero también cuando se llega el momento, amén, de que Dios nos corrija por ciertas situaciones, tenemos que aceptar la corrección de Dios. Cuando nosotros, hermanos, estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, Dios nos va a corregir. Dios es un Dios, amén, de amor. Sí lo sabemos, pero la palabra también me dice que también es fuego consumidor. Dios prueba nuestra fe, Dios prueba, hermanos, como decimos, a ver de qué madera estamos hechos, amén, porque Dios tiene que sacar lo mejor de nosotros, Dios tiene que moldearnos, amén, por eso es que nosotros tenemos que dejarnos moldear en sus manos, amén, como esas vasijas, amén, y quitar todo lo que no sirva para ser vasijas, amén, de honra, para ser un instrumento de honra en sus manos. Nosotros tenemos que dejarnos moldear por el alfarero, pero no es fácil, hermanos, dejarse moldear. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces va a haber dolor, porque muchas veces va a haber sufrimiento, pero tenemos que ser probados, pero tenemos que muchas veces ser corregidos, pero Dios lo hace porque nos ama. Porque yo como madre, hermanos, si mi hijo me hace algo, amén, que amerita un castigo, con inmenso dolor lo tengo que corregir. Si lo amo, lo tengo que corregir. Si lo amo, hermanos, lo tengo que corregir. ¿Por qué? Porque lo amo, amén, para que él sea mejor el día de mañana, para que no lo vuelva a hacer, amén. Pero si yo no quiero a mi hijo, lo dejo que haga lo que quiera. Y trato de tapar el sol con un dedo, cosa que no se puede, lamentablemente. Y muchas veces nosotros hemos caído en esto, hermano, cuando se nos trata de corregir, cuando se nos trata, amados hermanos, de que encarrilemos nuestra vida, nosotros tomamos estas situaciones desde otro punto de vista y las manejamos a la mejor conveniencia. Pero déjeme decirle, amado hermano que me esté escuchando, que muchas veces nuestra vida va a ser moldeada por Dios y va a ser difícil el proceso, pero nosotros tenemos que entender, amén, que si realmente somos hijos de Dios, vamos a aceptar, amén, ese proceso y lo vamos a pasar con la ayuda de Dios, porque esa corrección que viene del Todopoderoso es cuando realmente somos sus hijos. Cuando realmente nosotros estamos, amén, tenemos ese sello del Espíritu Santo como propiedad de hijos de Dios. Dios, hermanos, no va a dejar a un hijo tirado. Dios lo va a levantar. Dios va a levantar a sus hijos, amén. Dios no va a dejar caído a sus hijos. Si es necesario corregirnos, amén, pero ¿qué más muestra nosotros tenemos, amén, del gran amor de Dios por nosotros? Mandar a su hijo, amén, para reconciliarnos con el Padre. Pero es entonces cuando entramos a la familia de Dios. Nacemos de nuevo al recibir a Cristo, amén. Juan 1:12 nos dice, mas todos los que le recibieron, oiga bien, a los que creen en su nombre. Creen, hermano, hay que creer. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es necesario creerle, pero creerle a Dios, no creer en cualquier palabra, no creer en cualquier cosa, no creer en lo que diga fulano, sutano o cual. No, hermano, creerle a Dios.
¿Y cuándo nosotros le vamos a creer a Dios? Mire, nosotros, hermanos, por eso es que tenemos que escudriñar la palabra del Señor para saber lo que ahí está escrito. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, como hijos de Él, no a todo le podemos decir amén, no a todo le podemos decir un aleluya, un gloria a Dios, no a todo le podemos dar un aplauso. Muchas veces, hermanos, las personas aplauden porque otro aplaudió. Eso es como... por aquí nos vamos, o donde va Vicente, donde va toda la gente. No, hermanos, nosotros tenemos que ser personas maduras, pero eso lo vamos a lograr cada día. ¿Pero cómo? Orando, escudriñando la palabra de Dios, abriendo, amén, nuestros ojos espirituales, enriqueciéndonos con todo esto. Pero yo le pregunto ahora, ¿ya nació usted realmente de nuevo? ¿Por qué disciplina Dios a sus hijos? No debemos menospreciar el castigo de Jehová. Los miembros de una familia de Dios deben esperar el castigo. El castigo prueba que somos parte de la familia de Dios, porque Dios es Dios de orden y su familia debe de estar regida por disciplina. Mire, oiga bien, nosotros como parte de una, ¿se imagina usted a una familia indisciplinada? Que cada quien hace lo que quiere, que cada quien toma decisiones, que cada quien hace, hermano, yo aquí hago, yo aquí deshago, no, las cosas de Dios son en orden. Por eso Dios nos corrige, por eso Dios nos disciplina. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de orden, porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque Él quiere que tengamos una mejor vida, una mejor santidad hacia Él. Él quiere que tratemos de imitar a Jesús cada día, tener la mente de Cristo. Hermanos, esto no es fácil, pero sí se puede, con Dios se puede, amén. Los problemas de la vida, hermanos, de los hijos de Dios tienen un propósito. Este propósito es hacernos como Jesús. Romanos 8, 22, 29 dice, y sabemos, oiga bien, que a los que aman a Dios, oiga, no a todos, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oiga bien, si usted y yo decimos que somos hijos de Dios, toda aquella cosa que nos suceda, hermanos, todo aquello, amén, que nos suceda, si nosotros amamos a Dios, esto nos va a servir para bien, esto nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, amén. Todo lo que nos suceda, amén, nos va a servir para bien. Por eso nosotros muchas veces cuando estamos siendo disciplinados por Dios, amén, y muchas veces corregidos por Dios, decimos nosotros, Dios quiere algo para mí más adelante. Dios quiere lo mejor de mí. Dios quiere que quizás le dé un 100%, amén. Dios quiere que yo sea mejor. Dios, hermano, Dios quiere lo mejor para nosotros y eso debemos entenderlo, amén, y comprenderlo, que Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Muchas veces, hermano, el castigo o corrección es una evidencia que estamos en la familia de Dios. Y el castigo no es agradable, hermano. Si mira, esto no es nada bonito, pero prueba que estamos en la fe, cosa muy importante. El libro de Hechos 12, versículo 10 y 11 dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Se acuerda, amén, que la palabra de Dios nos dice, amén, de que Herodes había matado a Jacobo, el hermano de Juan, y vio que esto a los judíos les agradó? Entonces puso a Pedro en la cárcel. Imagine todas las cosas que pasaron los discípulos del Señor, todas las cosas que pasaron los apóstoles de Dios. ¿Y usted qué cree? ¿Que Dios no los amaba? Cualquiera pudo decir, pero ¿por qué Pablo sufrió allá tanto, allá cuando en las embarcaciones y los naufragios? ¿Por qué Pedro fue puesto en la cárcel? Hermanos,
Dios los amaba, amén, y tenía que ser probada la fe. Así también somos nosotros, amén. Mas sin embargo, mire que la mano poderosa de Dios siempre estuvo ahí. Y mire que Pedro, hermano, estaba custodiado por 16 soldados, porque eran 4 parejas de 4. Imagínese. Mas sin embargo Dios, amén, haciendo el milagro, Dios tomando el control, amén. Así es que nosotros tenemos que dejar, hermanos, muchas veces que Dios nos corrija. Debemos ver el castigo como evidencia del amor de nuestro Padre. ¿Qué deleita a Dios, hermanos, de sus hijos? A Dios deleita que nuestra respuesta sea obediente a su amor. A Dios le deleita cuando aprendemos de la corrección. A Dios le deleita, hermanos, que su castigo produzca una vida santa en nosotros y que nunca nos fatiguemos de la corrección del Señor. Su meta es desarrollar hijos obedientes y que puedan ser bendecidos. ¿Ha experimentado alguna vez el castigo de Dios, hermano? ¿O cómo ha respondido usted a la corrección del Señor? Fíjese que en conclusión yo le puedo decir que la corrección de Dios es un asunto familiar, pero Dios corrige porque a Dios le importa su familia. ¿Y cómo vamos a responder nosotros a la obra de Dios en nuestra vida, en el tiempo de hoy, en el presente, ahora mismo? ¿Cómo nosotros vamos a responder a la corrección del Señor? Muchas veces, hermanos, nosotros somos corregidos por el Señor porque nosotros buscamos, amén, ser corregidos, ser atribulados muchas veces. Y Dios permite muchas veces que a nosotros nos pasen ciertas situaciones porque nosotros mismos las buscamos. Entonces Dios dice, si tú andabas buscando esto, pues ahí te va. Pero más sin embargo, Dios en su infinito amor, amén, permite muchas situaciones, amén, de corregirnos para que nosotros crezcamos, para que nuestra fe sea aprobada. Porque Él quiere, hermanos, hijos, amén, con una vida santa. Él quiere, hermanos, que nosotros, amén, tengamos una respuesta, amén, una respuesta que no sea, hermanos, de renegar contra Él. Dios se deleita, hermanos, en todo eso. Y nosotros no tenemos que aburrirnos, amén, porque nosotros tenemos que verlo, hermanos, así como nosotros. Yo no sé cuántos padres me podrán estar escuchando esta tarde. Yo no sé qué situación usted pueda estar pasando con un hijo. Pero así como nosotros como padres nos dolemos cuando nuestros hijos, amén, se están portando mal, cuando nuestro hijo es desobediente, cuando nuestro hijo hizo algo indebido, amén. Y con qué dolor, hermanos, nosotros tomamos correcciones y tomamos medidas para que nuestros hijos aprendan la lección, para que nuestro hijo, amén, no cometa el mismo error de mañana. O muchas veces les contamos a nuestros hijos de nuestros errores. ¿Por qué? Porque nosotros también sufrimos, amén, y le decimos y nos ponemos de espejo, mírate en mí, no cometas los mismos errores que yo. ¿Verdad que muchas veces les decimos eso a nuestros hijos? ¿Pero por qué? ¿Por qué nosotros hacemos eso? Porque los amamos. Entonces ahora imagínese usted a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial nos tiene que corregir muchas veces, pero Él lo va a hacer con amor, amén. Él nos va a corregir con amor, Él nos va a disciplinar con amor. Y nosotros no tenemos que quejarnos de la disciplina del Señor. ¿Sabe por qué? Porque al final del día, como decimos, va a llegar la luz. Después de la tormenta va a llegar la calma. Así como todo día tiene su noche, amén, así va a haber un nuevo amanecer. Así también se va a reflejar todas estas situaciones en nuestra vida y nosotros vamos a ir creciendo y nosotros vamos a ir siendo cada día mejores. Yo sé, hermano, que no es fácil, que esto no se logra nada más con una oración de 5 minutos o no se logra orando solamente por la comida. No, se logra sometiéndonos al Señor. ¿Sabe por qué? Porque en el momento de que Dios pruebe nuestra fe, vamos a estar preparados. En el momento que Dios permita muchas situaciones en nuestra vida, vamos a estar listos porque Dios no nos va a dejar.
Porque Dios no nos va a dejar caer como hijos suyos. Dios va a estar ahí extendiéndonos su mano. Dios quiere, hermanos, que nosotros cada día, como sus hijos que decimos que somos, mire esa convicción muchas veces las personas ahora, usted escucha y dice, si usted es hijo de Dios o usted es hijo de Dios, diga un amén o usted esto o lo otro. Pero muchas veces nosotros escuchamos de una persona tener la convicción, hermano, porque yo le puedo decir fácilmente, sí, yo soy hija de Dios, pero en el fondo de mi corazón yo sé la verdad. ¿Usted me entiende? Asimismo, cada uno de nosotros no nos podemos engañar. Nosotros tenemos que tener esa convicción de saber que somos hijos de Dios y que en este proceso, amén, Dios es nuestro Padre y que si nosotros, hermanos, necesitamos de que se nos corrija, Dios nos va a corregir. Y si muchas veces necesitamos de la disciplina del Todopoderoso, también Dios nos va a disciplinar. Por eso es necesaria la disciplina, hermano, porque la disciplina nos está diciendo: algo malo hiciste y es necesario de que crezcas, de que madures. Pero no podemos andar, hermanos, por el mundo ni por la vida haciendo y deshaciendo sin tener corrección del Todopoderoso. Si somos sus hijos, vamos a tener una disciplina y vamos a tener una corrección. Sabiendo, hermanos, que nosotros como seres humanos somos ingratos, como hombres somos malos, amén. Pero Dios lo hace con amor. ¿Por qué? Porque somos su creación, porque Él es nuestro Padre, amén. Porque, hermanos, nosotros fuimos comprados a un precio de sangre. Fíjese que cuando hacemos la pregunta, que si alguien da su vida por alguien, el esposo por la esposa, muchas veces dice, lo pensaría. Muchas veces se da una respuesta evasiva. Mas, sin embargo, usted pregúntale a una madre. Pregúntale a una madre. ¿Y por qué muchas veces es el amor de una madre el que tiene un poco más la similitud con la de Dios? Porque una madre da la vida por sus hijos sin pensarlo. Una madre, hermanos, hace cualquier cosa por sus hijos, por salvarlos de un peligro. Así mismo es Dios. Así mismo es Dios, hermanos. Dios dio a su Hijo por salvar nuestra vida, porque nosotros era necesario reconciliarnos con Dios. Ahora nosotros, hermanos, tenemos una nueva vida. Nosotros ahora estamos encaminados, amén, a tener mejores cosas en el camino de Dios, en este andar, amén. Y no es fácil, pero esto es un asunto familiar. ¿Por qué? Porque nosotros somos una familia en Cristo, amén. Y Dios es nuestro Padre. Dios es el creador de todo, amén. Y nosotros tenemos que tener ese corazón, hermano, dispuesto, ese corazón obediente a aceptar cuando vamos a ser reprendidos, cuando vamos a ser corregidos, cuando vamos a ser, hermano, encarrilados nuevamente al camino. Tenemos que aceptar, hermano, de que muchas veces, amén, no es fácil, amén. Nosotros sabemos que no es fácil, pero nosotros sabemos de que si Dios está con nosotros, hermano, Él nos va a dar la victoria. Él nos va a sacar adelante, amén. Y vamos a ver, como decimos, la luz al final del túnel, amén. Esa luz va a brillar para nosotros, amén. Así es que yo lo dejo con esta inquietud esta tarde, amén. Yo no sé, amén, si usted está dispuesto a ser corregido por Dios, pero Dios corrige a sus hijos, hermano. Dios nos corrige porque es necesario que crezcamos, que vivamos en santidad, que vivamos en amor y que aumentemos, amén, nuestra fe cada día. Así es que Dios me le bendiga y será hasta en otra oportunidad. Amén, damos gracias a Dios. Gracias, hermana Cristina, por compartir las palabras de Dios y la enseñanza importante para nuestras vidas. Saludos a nuestro hermano Yelso González hasta la República de Honduras. Y mientras tanto vamos a programar música de nuestro hermano Yelso. Así es que saludos para todos ustedes. Vamos en los minutos que restan a programar. Recuerde, usted se puede comunicar en este momento al 631-522-5237. Ese es el número si usted desea comunicarse con nosotros. Vamos con este tema
A continuación, esto que suena como, Amor Incomparable. Escribiré 1000 canciones que hablen de ti y todos sabrán que tu amor está en mí. Tu amor es incomparable, que diste tu Hijo Dios, no escatimaste tu sangre para salvar la humanidad. Tu amor es incomparable, incomparable, que diste tu Hijo Dios, tu Hijo Dios, no escatimaste tu sangre para salvar la humanidad. Hoy declaramos que tu amor es más grande que el universo, que el universo. Hoy te doy gracias, gracias te doy. No escatimaste tu sangre, no, no, que diste tu Hijo Dios, tu Hijo Dios, no escatimaste tu sangre, no, no, que diste tu Hijo Dios. Bueno, continuamos acá en esta hermosa hora saludando a todos mis hermanos en la República de Honduras. Tenemos reportes también. Saludos a nuestra hermana Abigail Melgar Gómez, donde quiera que nos estén escuchando en esta hora. Gracias por estar en sintonía de esta programación.
¿Qué debo hacer para acercarme más a ti? Para sentirte dentro de mí y no alejarme nunca más de ti. ¿Qué debo hacer para amar al que me hace mal y no mostrar un amor fingido que jamás podré sentir por nadie más? Dime qué debo hacer, porque solo no he podido. Ayúdame a estar cerca de ti, ayúdame a vivir junto a ti. Quita todo lo que ensucia mi corazón. Cambia mi vida, Señor, renueva todo mi ser. Ya cansado estoy de vivir toda mi vida lejos de ti. ¿Qué debo hacer para cambiar mi forma de amar y no mostrar un amor fingido que jamás podré sentir por nadie más? Dime qué debo hacer, porque solo no he podido. Ayúdame a estar cerca de ti, ayúdame a vivir junto a ti. Quita todo lo que ensucia mi corazón. Cambia mi vida, Señor, renueva todo mi ser. Ya cansado estoy de vivir toda mi vida lejos de ti. Bueno, mis hermanos, gracias por estar con nosotros. Sí, hemos desarrollado el programa de esta forma este día, sí, porque nuestra hermana Cristina con su esposo, nuestro hermano César, tenían compromisos. Por eso iniciamos de lleno con la enseñanza de la palabra de Dios y ahorita estamos ya cerrando los minutos últimos de programación, en la cual agradecemos a cada uno de ustedes su sintonía. Ya está mejor la voz, ya se está desarrollando el cipote. Hemos estado con una congestión bien fuerte, pero gloria a Dios estamos ya mejorando. Saludos a todos mis hermanos en el sur del departamento de la Unión, las playas del Tamarindo, el Hawái, el Llano Los Patos, Torola, ahí donde quiera que se encuentre. Dentro de mí, no alejarme nunca más. Aquellos hermanos, mire que el culto lo tienen a las 3 y que ahorita van llegando a la casa, ¿verdad? Y ya van pensando en algún detalle ahí para la comida. Mostrar un amor fingido que jamás podré sentir por nadie más. Bueno, les presento los horarios de programación. Los lunes y martes estamos de 4 a 5 a través de Radio Hexemaní y Estéreo Revelación. Los miércoles de 8 a 9 de la noche, hora del Salvador. Los viernes también de 8 a 9. Los sábados de 10 a 11 de la mañana, hora del Salvador, solo por Estéreo Revelación. Y los domingos a las 9 de la mañana nosotros transmitimos nuestro culto desde acá, desde la Iglesia Roca de Salvación. Así es que, bueno, ha sido una alegría haberles acompañado en esta hermosa hora, invitándole para el día miércoles, el día de mañana, a que nos sintonice a partir de las 8 de la noche con un programa más desde acá, desde Iglesia Roca de Salvación. Dios me les bendiga a todos ustedes y que tengan un grato momento siempre bajo el temor de Dios. Bendiciones.
llevarte el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Ese es nuestro propósito. Esta ha sido una presentación en vivo de Iglesia Roca de Salvación y su pastor Cifredo Torres. Si este espacio ha sido de bendición para tu vida, comunícate con nosotros al 631-522-5237 o al 631-241-6958. Dios te bendiga.